Compañeros y compañeras, saludamos aquí a la mesa al profesor Beethoven Herrera, al compañero Mesías, secretario general de la coordinadora de centrales sindicales andina, a la señora Evelyn Jair de Lobo, directora del Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la OEA, y a nuestro compañero moderador, representante de la CUT, seccional Bolívar. Y un saludo para todos los compañeros y trabajadoras que se encuentran en este recinto, y también de los trabajadores y trabajadoras que por alguna razón no están aquí, pero que están esperando precisamente que los que estamos aquí hagamos una presentación o representación por ellos que no pudieron venir. Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro para atender sus propias necesidades. Eso es desarrollo sustentable. Es decir, que tiene que haber una calidad de vida que cubra el tema no solamente laboral. Es decir, cuando hablamos laboral es hablar de un trabajo decente, un trabajo digno, un trabajo que tenga unas garantías en el tema que tiene que ver con la seguridad social, en el tema que tiene que ver con una mejora en vivienda, que tenga que ver con una estabilidad laboral y que tenga también que ver con unas garantías y libertad de asociación. Y a eso le apostamos, que todos los trabajadores y trabajadoras tengan estas garantías, las trabajadoras del mundo, no solamente de las Américas, sino todo en general, trabajadores y trabajadoras. Pero cuando hablamos de sustentable, no solamente en la parte laboral, con todas estas garantías mencionadas, sino también en la parte que tiene que ver con lo ecológico, que lo que tiene que ver con el medio ambiente, que lo que tiene que ver con el desarrollo de los países o de los pueblos. Y es allí donde realmente nosotros queremos llegar. Hoy nuestros presidentes, al momento de la instalación, casi nos dejan realmente sin argumentos, porque tocaron allí todos los temas que tienen que ver con la situación de los trabajadores, de las trabajadoras y del pueblo en general de las Américas. Allí se tocó cómo existe todos estos países tan ricos y cómo esa distribución de esas riquezas son para un porcentaje muy mínimo. Y también se habló allí de ese porcentaje mayor de los pobres. Y nosotros nos preguntamos, cuando se está hablando de desarrollo, cuando se está hablando de sostenible, ¿esto es para 2 o 3, un porcentaje mínimo, o en general para un pueblo en total? Esto debe ser para todo un pueblo. Es allí donde nosotros queremos empezar a que los desarrollos, el crecimiento económico no se refleje únicamente en ese, digamos que lo toquen únicamente como que hay crecimiento porque hay una economía, porque hay unos que se están enriqueciendo. Nosotros creemos que este desarrollo se tiene que reflejar hasta el último,
hasta el último habitante del municipio o del corregimiento o de la vereda, del último que queda por allá en los departamentos más abandonados. Allí se tiene que reflejar realmente un desarrollo, porque de lo contrario no puede ser desarrollo y no puede ser mucho menos sustentable si son para 2 o 3. La Confederación Sindical de las Américas en Mar de Plata hace aproximadamente 7 u 8 años, cuando hizo la propuesta de la Plataforma Laboral de las Américas, documento que es nuestro documento construido por muchos trabajadores y trabajadoras de las Américas, y es el documento base y fundamental para que sea aplicado esas propuestas que allí están. Y nosotros tenemos que empezar a hacer un trabajo con esta plataforma que cada día se viene ajustando más a las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras de las Américas. Allí nosotros tenemos que fortalecer para que los gobiernos implementen este documento que es propio del movimiento sindical, que es propio de los trabajadores y de las trabajadoras de las Américas. Este es un documento que muchos trabajadores, porque lo hemos trabajado a nivel sindical y lo hemos dado a conocer en diferentes actividades y lo venimos todavía implementando, creciendo, le estamos incluyendo más puntos que se ajustan a las necesidades de hoy. Este es nuestro documento base y a ese me quiero referir un poco también. En estas, digamos, 2 últimas cumbres, tanto la del Mar de Plata como la que se dio en Puerto España, en Trinidad y Tobago, allí salieron unas declaraciones muy, muy importantes. Sin embargo, digamos que esta pasada declaración no se ajustó como a lo que los trabajadores y trabajadoras queríamos. Sin embargo, sí vemos y saludamos, por supuesto, estas cumbres porque creemos que es un espacio tan importante y hoy vemos mayor importancia porque alterno está la cumbre de los pueblos. Esto quiere decir que realmente hay muchas necesidades que se tiene, que el pueblo llama para que sea escuchado. Todo este accionar de los indígenas, de las negritudes, de las juventudes, de las mujeres, inclusive de los mismos empresarios. Algo está mal, algo está desajustado y algo queremos ajustar. Y queremos ajustar a través de estas cumbres. En esa declaración de Puerto España, en ese borrador, digamos que no se reflejó exactamente lo que los trabajadores y trabajadoras querían. Sin embargo, vemos que es tan importante que allí se nos escuche. En esa declaración se tocó un punto importante que era el tema de los tratados de libre comercio y que allí se mostraban precisamente unas experiencias, tanto las experiencias de Chile como las experiencias de México, que realmente no eran las mejores experiencias para que fuera aplicado unos tratados de libre comercio como se viene hoy en día y ya que empieza aquí, creo que en menos de 2 meses, los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Para nosotros es de mucha preocupación saber que se va a desarrollar, que ya está firmado, que ya está acordado y que ya se va a aplicar este tratado. Porque este es uno de los tratados que realmente va a tocar
a los trabajadores y trabajadoras. Si así venían violando los derechos de los trabajadores, imagínense, compañeros y compañeras, cómo será con este tratado de libre comercio, con los tratados en general, con la Unión Europea, con los tratados que tienen que ver con Corea, y bueno, y muchos tratados que vienen allí. Para nosotros es de gran preocupación porque cada día se está debilitando al movimiento sindical. Estos tratados no cuentan, aunque se haya firmado, aunque hubo un acuerdo del presidente Santos con el presidente Obama, un acuerdo que realmente, si lo analizamos, no se ha cumplido en lo absoluto. Se sigue violando los derechos de los trabajadores y trabajadoras, se siguen asesinando sindicalistas, se siguen cohibiendo el derecho de asociación. Es decir, que estos acuerdos que en algún momento de pronto se abrieron unas expectativas de cumplimiento y que se iba a ejercer libremente el accionar sindical, pues realmente eso ha sido muy poco, muy débil, y realmente lo que ha sucedido allí es el incumplimiento a este acuerdo. Sin embargo, va a haber aplicación ya inmediata de este Tratado de Libre Comercio. Caramba, se me fue. Sí, tengo aquí un poquito. Yo iba a tocar unos puntos que habíamos aquí mirado en la parte que tiene que ver con las minerías y qué está sucediendo realmente cuando se habla de desarrollo, cuando se habla de minerías. Ay, caramba, no. En esta, que tengo un puntico aquí que quería tocarlo con usted y que lo había preparado especial en el tema que tiene que ver qué está sucediendo con las minerías, digamos en este caso de Colombia, pero sé que esto está sucediendo en muchos países también. Dice, en Colombia, al igual que en la mayoría de los países de América, la minería en pequeña escala y de hecho ha sido una vía para sobrevivir precaria a las precarias condiciones económicas quienes la practican. El mercado doméstico de minerales producido por los mineros informales es limitado. El consumo es mínimo y por ende los volúmenes que se comercializan no permiten la existencia de operaciones de envergadura que desarrollen economías de escala importantes. Esto se traduce en una actividad que enfrenta costos de explotación altos y que sobrevive buscando abaratarlos en métodos empíricos de producción, frecuentemente con altos impactos ambientales. La pobreza siempre está asociada a la ausencia de capacitación y de formación y al apego a formas atípicas y rutinarias de producción sin cambios o transformaciones sustanciales. Ya. Hay unos mitos referentes en el tema que tiene que ver cuando se habla de minería, de excavaciones de pozos petroleros, es decir, abren tantas expectativas al referente, y yo voy a referirme a unos mitos que miraremos si realmente se ajusta a la realidad que sucede. Son 5 mitos que tenemos nosotros aquí, que hemos analizado referente en el tema que tiene que ver con los procesos en los sitios donde se desarrolla o se excava o se encuentra alguna mina. Uno de los mitos dice: el empleo
y crecimiento económico local. La gran minería genera oportunidades económicas laborales para la población local. ¿Será cierto que esto genera allí ese crecimiento económico para los sitios donde realmente se encuentran estas excavaciones? Pues es difícil porque llegan con tantas expectativas a los pueblos, sin embargo, no es eso lo que no es desarrollo en sí para el pueblo, eso trae muchas dificultades. En el mito 2 habla de los beneficios de la minería que se quedan en los países donde se extraen los minerales y las empresas contribuyen con impuestos para el desarrollo del país. Con mucha frecuencia la minería deja a su paso descomposición social, desplazamiento, pobreza, contaminación y destrucción ambiental permanente. Los beneficios se van para grandes empresas y los impuestos no reparan los daños causados por la comunidad. Eso realmente es lo que sucede. Otro mito es las empresas de exploración vienen solo a averiguar si hay metales. Si encuentran algo en la comunidad deciden si van a proceder. Eso también es totalmente falso porque cuando llegan a las poblaciones nunca consultan con la comunidad, sino que llegan, hacen su trabajo y simplemente dejan todo en destrucción. Y un cuarto mito es las empresas mineras transnacionales respetan el marco legal de los países donde operan. Es frecuente encontrar que en el marco legal interno es general y flexible. Y eso permite que incumplan, por supuesto, el tema que tiene que ver allí. Por lo tanto, impulsa la entrada a empresas mineras transnacionales sin vigilancia y control. Y un quinto mito habla también de la minería puede ser limpia, no contaminada, contamina el ambiente y se puede hacer sin riesgos ambientales. También eso tiene mucho que ver. Hay una solución técnica para cada problema ambiental. Dice, las tecnologías que permiten la explotación y yacimientos son altamente contaminantes y destructivos y dejan realmente en los ríos, las tierras y todo su entorno en una pobreza absoluta. De modo que todos esos mitos de desarrollo económico, de desarrollo social, desarrollo laboral, realmente no va de acuerdo con lo que realmente está sucediendo en nuestras regiones. Gracias. Le agradecemos a la compañera Flores, secretaria general de la CTC. Continúa la compañera Evelyn Yacir de Lobo, directora del Departamento de Desarrollo Social y de Empleo de la OEA. Bienvenida, compañera. Muy buenos días, ya casi tardes. Un saludo muy especial para todas y todos y mi agradecimiento de verdad profundo a la Confederación Sindical de las Américas, al COSATE, a la CUT, a la CGT y CTC de Colombia por habernos invitado a participar en este panel que es definitivamente un foro de trabajadoras y trabajadores y en ese sentido lo más importante es el diálogo entre ustedes y la participación de ustedes en todo esto. Así es que de verdad agradecemos. Como Departamento de Desarrollo Social y Empleo de la OEA estamos más que complacidos de acompañarlos y participar. En aras del tiempo, porque después nos va a apretar el hambre y sé que nos vamos a empezar a mover y a cansar más todavía, porque con hambre a nadie le gusta poner atención ni pasarse el tiempo, porque ya se distrae.
Voy a tratar de no repetir lo que ya compañeros que me antecedieron destacaron en la mesa de apertura, así es que voy a tratar de avanzar lo más que pueda. El tema que nos dieron para este panel es desarrollo sustentable y las demandas de los y las trabajadoras. Yo lo cambié un poco, tentada por la misma borrador de declaración que ustedes ahora distribuyeron, donde plantean como un elemento fundamental, y de verdad que tampoco quiero repetir lo que tan precisamente han establecido ustedes en su declaración. Ustedes dicen, cuando hablan de la democratización de las relaciones del trabajo, hablan de fortalecer el rol de los sindicatos en la sociedad como actores de desarrollo y de distribución de ingresos, además en la promoción de la democracia. Pues es en ese marco que quiero versar rápidamente esta presentación. ¿Cuáles son los 4 pilares, diríamos, del desarrollo sustentable? No sé si Carolina me está pasando. ¿Tú me pasas, Carolina? Ok, porque yo luego me entusiasmo, entonces así le mete prisa a la presentación. Son 4, para que un desarrollo sea sustentable, pues son al menos 4 elementos los que debemos de cuidar. El primero es el de la gobernabilidad democrática. El segundo, el crecimiento económico debe de ser sostenido en el tiempo, es decir, no va a haber desarrollo sustentable si la gobernabilidad no es democrática, si no hay crecimiento económico sostenido en el tiempo, si no hay armonización en el desarrollo con el medio ambiente, como señalaba Rosa, y si además todo esto no sirve para una sola cosa, que es para la que debe de servir el desarrollo y el crecimiento económico y todo lo demás que dije antes, y es si no nos beneficia a todos y garantiza el bienestar general. Desde esa perspectiva, cada uno de estos pilares lleva implícita responsabilidades y oportunidades para gobiernos, trabajadores, empleadores y la sociedad civil en general, y por supuesto para los que trabajamos desde una función más internacional. Vamos avanzando en cada uno de estos pilares. El primero, la gobernabilidad democrática. Más allá, y sabemos que la democracia va más allá de las urnas y que pasa, como ya lo dije antes, por lograr mayores niveles de desarrollo y bienestar, atendiendo además a la diversidad de intereses y necesidades de cada uno de los actores sociales. Antes se entendía que la democracia era, al final de cuentas, la imposición del interés de mayorías sobre minorías. Ahora la entendemos de una forma más compleja. Tiene que contener la diversidad de intereses y de necesidades. Y por eso hablamos que debe de expresar los intereses de los trabajadores, de los afrodescendientes, de los indígenas, de las mujeres y de cada uno de los actores. La pobreza y la exclusión social debilitan definitivamente la gobernabilidad democrática. No se puede decir que hay un gobierno democrático si hay los niveles de pobreza y de exclusión que tienen nuestras sociedades. Y en ese sentido, consideramos fundamental que los actores sociales y particularmente el movimiento sindical debe de ser un elemento fundamental para enriquecer esa democracia. Son los movimientos sociales los que crean incentivos correctos y hacen que los gobiernos atiendan esa diversidad de intereses. Si no se lo recordamos, al final de cuentas lo que sucede es que el poder tiene su propia dinámica. Y no importa si es de izquierda, de derecha o de centro o de como ustedes le quieran llamar, el poder tiene una dinámica centrípeta, dicen. Es decir, atrae todo lo que tiene cerca y sobre todo lo que tiene valor para intereses generalmente particulares o de minorías o de grupos de poder. Son los movimientos sociales los que pueden transformar esa fuerza centrípeta en una fuerza centrífuga
que sirva para lo que debe de servir el poder. ¿Para qué debe de servir el poder? Y se los pregunto a ustedes, ¿para qué creen que debe servir el poder? Para servirle al pueblo, para servirle a la gente y no para servirse. Y eso solamente lo pueden recordar, se le puede recordar a los que están en el poder, y piensen no solamente en los presidentes, piensen en los ministros, en los directores, hasta en el policía. Un policía en la calle puede en un momento dado sentirse que porque tiene la autoridad, tiene el poder para hacer lo que quiera, y resulta que no. Y ahí es importante que esa arbitrariedad que puede hacer uso quien tiene el poder sea controlada por la movilización de los actores sociales que estén mediante veedurías, mediante el control social, recordando para qué debe ser ese poder. Pero sigamos, por favor, la siguiente. En este marco, y es fundamental, y es que la libertad sindical y el diálogo social deben de estar plenamente garantizados. De hecho, y decía, uno de los movimientos sociales más relevantes, más organizados, que tienen más continuidad en el tiempo, es el movimiento sindical, y por eso es la gran importancia que debe de tener el que se garantice la libertad sindical y se propicie el diálogo social. Y en este sentido, a través de COSATE y de la participación en la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, se ha logrado establecer como una prioridad el tema de la libertad sindical y el diálogo social, y de hecho en septiembre en Brasil se está organizando en el marco de la RIAL, de la Red Interamericana de Administración Laboral, un taller sobre este tema. Ahora sí, la siguiente. Pero como decíamos, un segundo pilar es que el crecimiento económico es también un elemento fundamental para lograr un desarrollo sustentable. Pero ese crecimiento económico tiene que ser sostenido en el tiempo. ¿Y cuál es el rol, digamos, y porque es parte de lo que íbamos a hablar ahora, del trabajo y de los trabajadores en este tema? Que al final de cuentas lograr economías competitivas, productivas, pasa también por un compromiso, por un esfuerzo de los trabajadores por lograr ser muy productivos y potenciar el crecimiento económico. Pero es fundamental que en el contexto del trabajo, que ese aumento de productividad y la contribución que el trabajador hace, como se decía en la sesión anterior, beneficie también a los trabajadores y que no se traduzca simplemente en más utilidades y que no se logre potenciar salarios justos y remuneraciones mejores para todos. En ese sentido, es parte de los retos que se tienen. En el contexto internacional sabemos que América Latina tiene grandes rezagos en materia de competitividad. Es por ello fundamental propiciar este aumento en una relación ganar-ganar y no en una relación suma cero entre trabajadores y empleadores. Es decir, no necesariamente producir más y generar más valor va a significar que solo va a ganar el empleador. La idea es lograr una relación en la que efectivamente se traduzca en salarios justos, y para eso el movimiento sindical y las negociaciones colectivas son fundamentales. No me voy a detener en esto, de todas maneras queda la estadística, pero es solo para, no importa qué índice se use, América Latina y el Caribe tienen un gran rezago en materia de competitividad y productividad respecto al mundo desarrollado y a muchos países del sudeste asiático que, habiendo tenido un nivel de desarrollo muy similar al nuestro en los años 60, ahora están muy lejos de nuestras realidades. Es decir, tenemos, como ya se decía también en la mesa anterior, grandes riquezas que tienen que saberse aprovechar para lograr ser más productivos y lograr crecimiento económico sostenido en el tiempo. Pero como señalaba Rosa, este desarrollo sustentable tiene que ser
armónico con el medio ambiente. En ese sentido, preservar y potenciar esa diversidad y atender al cambio climático con la responsabilidad que ha de tenerse con las generaciones futuras. No basta producir, no basta vivir ahora relativamente en condiciones buenas y con cierta salud, digamos, ambiental, si estamos minando las oportunidades de ese desarrollo en armonía con el medio ambiente para las generaciones futuras. Y ese es un esfuerzo mancomunado también de gobiernos, empresas, trabajadores y sociedad civil. En este sentido, es importante procurar impulsar empresas responsables con el medio ambiente y promover marcos normativos y marcos de transición justa para aquellos trabajadores y trabajadoras que pueden verse afectados en este cambio. La siguiente. Por último, y no menos importante, no puede haber crecimiento sostenido y sustentable si no cumple la función fundamental de ese desarrollo, que es procurar y lograr el bienestar general. Ya se dijo, y no voy a abundar en estos datos, hay avances importantes, pero persisten enormes desafíos en materia de pobreza y de desigualdad. Para insistir y solo recordar los datos que daba también el secretario general, 40% más pobre capta el 15% de los ingresos totales, mientras el 10% más rico capta el tercio de los ingresos. Y 10 economías de la región están entre las 15 más desiguales del mundo. Esto, digamos, de la desigualdad es un elemento fundamental y, como decía, aunque han habido avances significativos en materia de pobreza en los últimos, sobre todo 20 años, hablar que en nuestro continente 31% de la población son pobres, estamos hablando de que 1 de cada 3 están en condición de pobreza. Pero como de esto ya hemos hablado bastante, yo les quería poner esta gráfica. Esta gráfica, que la prometí en un foro que tuvimos en El Salvador, donde estaba precisamente Francisco Quijano presente, esta, que podría parecer el desayuno de alguno de nosotros, es la composición de lo que le llaman la canasta básica alimentaria, que esto se ajusta a las costumbres de cada país de qué es lo que comen. En algunos lugares, en lugar de maíz o tortillas, comen papas, entonces se sustituye. Pero esto es con lo que una persona come los 3 días. No sé si lo alcanzan a ver, pero no es que esto come en cada tiempo, sino que, por ejemplo, la canasta básica rural con la que miden pobreza en mi país, que soy salvadoreña, es esta, y más o menos equivale a $1 por día. Y como ven, es un puño de tortillas, un poquito de arroz, un poquito de frijoles. Esto está medido científicamente por la Defensoría del Consumidor de mi país. Esa salchicha, pusimos salchicha para que se pudieran ver las proteínas, porque de otra manera hubiera sido un pedacito mucho más delgado. Un huevo, una rodajita de plátano, una de banano, una de naranja, un puñito de azúcar, y lo otro que ven es el poquito de leche, que seguramente es menos de lo que quizás ahora le pusimos a nuestro café. Cuando hablamos que alguien cubre esto, se dice que ha pasado la línea de pobreza extrema. Y si tiene para 2 platos como este, eso significa que ya no es pobre. Solo estoy tratando de que vean gráficamente lo que significa que tenemos avances importantes en pobreza, es cierto, pero los que son no pobres no significan que son clase media, no significan que no tienen necesidad, porque resulta que ya cae como no pobre alguien que logra 2 platos como este, es decir, comerse 2 huevos al día y
o comer los 3 tiempos así, ya sería casi rico, porque eso ya es más que el doble. No sé si queda clara esta gráfica de lo que significa bienestar y de lo que significa ser no pobre. Ya no voy, a ver, ¿los dejé con hambre o los dejé comentando la gráfica? Preocupados, ¿eh? Bueno. Me faltan 3 minutos, así es que voy a tratar de, si quieren, en relación nada más a los desafíos en materia de empleo, el desempleo se ha reducido, pero en América Latina y el Caribe el tema no es solo el tema del desempleo abierto, sino y principalmente la informalidad y el subempleo. Población que es casi o más de la mitad de nuestra población económicamente activa, aunque trabaje más de 40 horas a la semana, no logra ni siquiera tener un ingreso similar al salario mínimo en muchos de nuestros países. Y en ese sentido, y además estando en la informalidad, tampoco va a tener cobertura de seguridad social, ni en ese momento, ni cuando logre dejar de trabajar. Pero no quiero quedarme en los desafíos, déjeme 2 minutos para hablar al final de, a ver, los dejé comentando el problema, pero yo quiero dejarlos comentando la solución. Y en ese sentido, a ver, la gran discusión es cómo logramos superar esta desigualdad, lograr bienestar para todos. Lo primero es logrando protección y generación de nuevas oportunidades de empleo y trabajo decente, es decir, trabajos bien remunerados, trabajos dignos. Y en ese sentido, la única salida de la pobreza es esta. O sea, es mentira que vamos a vivir de transferencias. Sí, eso está bien para aliviar la condición y para romper el círculo vicioso de la pobreza, pero no nos va a resolver si no logramos tener acceso a oportunidades de empleo y trabajo decente. Pero al mismo tiempo se requiere garantizar acceso a servicios sociales básicos para los que viven en condiciones poco dignas para un ser humano. Al final de cuentas estamos hablando de derechos básicos, del acceso a la educación, a la salud, que no es solo acceso, sino de calidad. Y esto nos lleva a la necesidad, como ya lo ha establecido incluso la OIT ampliamente, de lograr garantizar un piso de protección social universal, que nos garantice por lo menos acceso a ciertas condiciones básicas. Un tercer aspecto, y que también se ha hablado mucho de esto acá, puede ser que logremos más o menos tener acceso a educación, a salud y a un empleo, un trabajo más o menos digno. Pero también requerimos tener una participación activa, una participación activa de los actores que están en situación de vulnerabilidad. Ya lo hablábamos al comienzo, que se requiere transversalizar las políticas públicas, no solo las sociales, sino también las económicas, desde la perspectiva de los trabajadores, las mujeres, las personas con discapacidad, el adulto mayor, los pobres extremos. Es decir, no es que vamos a hacer pedacitos de política para cada uno, sino una política pública que tenga en cuenta cómo remover los obstáculos para permitir acceso al bienestar para todos. Y por último, y con eso termino, y es que las políticas públicas, para que tengan impacto, tienen que ser sostenidas en el tiempo. Y eso pasa por fortalecer las instituciones para que éstas no se vean permeadas a los intereses particulares que en un momento dado pueden estar incidiendo en las estructuras de poder. Alguien preguntaba ahora en la mañana
respecto a cómo lograr que se cumplan los convenios, que se cumpla, es el fortalecimiento de la institucionalidad. Al final de cuentas, las instituciones deben de responderle al ciudadano. Y no importa de quién se trate, si algo es ley, tiene que aplicarse. Y nuestra administración de justicia debe de ser capaz de vigilar para que se cumplan esos convenios. En ese sentido, y les cuento como una anécdota, a veces en el seno de la OEA se da la discusión respecto a por qué algunos países, sobre todo allá en el norte, se resisten a firmar muchas cosas o a firmar convenios o convenciones o nuevos marcos normativos. Y yo siempre, cuando escucho esa discusión, les digo, miren, es que los latinoamericanos y los caribeños somos muy fáciles para firmar y decir cualquier cosa, pero muy lentos para hacerlas cumplir. Y nuestros sistemas de administración de la justicia incapaces de lograr vigilar y el cumplimiento y la aplicación de la ley. Así es que con eso termino diciendo de que ustedes me pidieron hablar sobre el desarrollo sustentable y las demandas de los trabajadores y las trabajadoras, pero para que el desarrollo sea sustentable requiere que las demandas de los y las trabajadoras sean atendidos, pero también que ustedes puedan contribuir activamente a la construcción no solo de mejores condiciones de trabajo, sino de sociedades mejores, más inclusivas, con mayor justicia y con mayor equidad. Gracias por la oportunidad.